Muy buenos días, mis hermanos, muy buenos días. Hoy venimos de nuevo continuando con nuestro devocional, lo que Jesús exige del mundo. Hoy nos toca el tema 4, que es creer en mí. Es del pastor John Piper este devocional. Dice así: no se turbe vuestro corazón, creer en Dios, creer también en mí. Juan 14:1. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Juan 14:11. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de la luz. Juan 12:36. Jesús dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Juan 20:27. ¿Por qué Jesús exige que creamos en Él? ¿Qué significa realmente creer en Él? La razón por la que Jesús exige que creamos en Él es porque todos los seres humanos nos encontramos en una situación desesperada de la que solo Jesús nos puede rescatar. Exige que creamos en Él porque no podemos rescatarnos a nosotros mismos, sino que debemos acudir completamente a Él en busca de ayuda. Cristo es el único que puede salvarnos del peligro. Por nuestro bien, exige que confiemos en Él. Es como si un bombero lo encontrara a usted casi inconsciente en un edificio en llamas que está a punto de derrumbarse. Lo cubre con su lona impermeabilizada, lo carga y le dice: no se mueva mientras lo cargo, no se mueva, no trate de ayudarme, yo lo rescataré, déjeme hacerlo a mí, confíe en mí. Por supuesto, la mayoría de las personas no sienten la necesidad de un bombero divino que las rescate. Entonces, ¿cuál es la situación desesperada de la cual solo Jesús nos puede rescatar? Jesús lo dijo de la siguiente manera. Quiero que observe 3 palabras: pierda, condenado e ira de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. Juan 3:36 al 18, Juan 3:16, Juan 3:18. La situación desesperada en la que nos encontramos, Jesús dice, es que estamos bajo la ira de Dios. Esto se debe a nuestro pecado. Dios es justo y su ira se enciende con toda razón contra las actitudes y conductas humanas que denigran su valor y lo tratan de manera insignificante. Todo lo hemos hecho, es más, lo hacemos todos los días. Pero la sorprendente verdad es que Dios ha enviado a su Hijo al mundo no para aumentar esta condenación, sino para rescatarnos de ella. Y la manera en que Jesús nos rescata es asumiendo Él mismo la condena, muriendo en nuestro lugar y luego exigiendo no hechos heroicos de penitencia, sino que confiemos en Él. Jesús dijo: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Juan 10:11. En otras palabras, la muerte de Jesús fue deliberada, intencionalmente dio su vida por nosotros. Jesús se vio como la realización de la sorprendente profecía de Isaías 53. Isaías profetizó 700 años antes de la llegada de Jesús que un siervo del Señor vendría a morir por su pueblo. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas,
cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53, 4 al 6. La razón por la que Jesús exige que creamos en Él es que no hay nada que podamos añadir a este rescate de la ira de Dios. Jesús se convirtió en nuestro sustituto. Las culpas que debieron traer condenación a todos nosotros, Dios las cargó sobre Jesús. El amor de Dios planeó un intercambio asombroso. Jesús soportó lo que merecíamos para que pudiéramos disfrutar lo que Él se merecía, la vida eterna, y la manera en que podamos disfrutar de esa vida es creyendo en Jesús. Eso fue lo que dijo: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Juan 6:47, Lucas 8:12. Por lo tanto, no hay muchas preguntas que sean más importantes que esta. ¿Qué significa realmente creer en Él? Primero, significa que creer que ciertos hechos históricos son verídicos. Cuando el discípulo de Jesús, Tomás, dudó que éste resucitó físicamente de los muertos, Jesús fue a él y dijo: pon tu dedo aquí, mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Juan 20:27. Creer no es un salto al vacío, tiene bases y contenido, se basa en lo que realmente pasó en la historia. Pero creer en Jesús significa más que reconocer cosas verídicas sobre su vida, significa confiar en Él como una persona viviente tal como es. Es por eso que Jesús habló de simplemente creer en Él. Creéis en Dios, creer también en mí. Juan 14:1. Creer en Jesús es más que creer sobre Jesús. Creer en Jesús es confiar en Él. Confiamos en Él. Observe lo que Jesús nos ofrece, no simplemente como un rescatador en quien debemos confiar, sino como un agua viva que se debe beber. Además de ofrecernos como pastor, de ofrecérsenos como pastor, en Mateo 26:31, se ofrece como un esposo, Mateo 9:15, como un tesoro, Mateo 13:34, un rey, Juan 18:36. ¿Qué significa creer en Jesús como agua de vida? Jesús dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, Juan 7:37. El que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua para que salte a la vida eterna. Juan 4:14. En otra parte, Jesús reconoció beber con creer en él y venir a Él. Yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Juan 6:35. En otras palabras, creer en Jesús es beber del agua que salta, que da vida eterna. Son la misma cosa. Creer en Jesús, cuando se nos ofrece como agua de vida, no significa simplemente creer que esta agua da vida. El agua de vida, cuando la bebemos, Jesús da vida al confiar en Él. Confiar en Cristo como agua significa, por tanto, beber el agua, es decir, significa recibir a Jesús y toda la gracia que da vida de parte de Dios, que viene a nosotros en Él. El que cree en mí, me recibe a mí, recibe al que me envió. Mateo 10:40, Juan 13:20. Creer en Jesús incluye beber a Jesús como agua de la vida que paga la sed del alma. Es decir, significa saborear, sentirse satisfecho con todo lo que Dios representa para nosotros en Cristo. El ejemplo del bombero fue insuficiente. Luego que el ejemplo que utilicé anteriormente del bombero es insuficiente. Es verdad, hasta cierto punto Jesús es un socorrista. Debemos mantenernos quietos, no movernos y dejar que Él nos lleve a un lugar seguro fuera de la ardiente ira de Dios.
Pero ¿es posible confiar en un bombero que usted no admira? Puede ser un adúltero o un borracho en su tiempo libre. Él no pide que usted crea en él por lo que es o lo que reciba o que saboree su vida, pero Jesús sí. Cristo es mucho más que un rescatador. Por tanto, creer en Él es algo más que confiar en sus habilidades para el rescate. Jesús vino no solo a rescatarnos de la condenación, sino también para que podamos disfrutar de la vida eterna, que podemos experimentar todo lo que Dios representa para nosotros en Cristo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17:3. Él sabe que necesitamos mucho mejor que nosotros. Necesitamos ser rescatados de la ira de Dios. Necesitamos una relación con Dios que satisfaga el alma. Esto fue lo que Jesús vino a dar. No llegar de una sola manera creyendo en Él, tanto que plantea su exigencia al mundo: creed en mí, creed en mí, creer en mí. Lo que Jesús nos está diciendo es que debemos depositar nuestra confianza en Él, reconocerlo como único y suficiente Salvador, beber de Él, comer de Él, deleitarnos en su presencia, que creamos que Él puede librarnos de la ira de Dios. No verlo nada más como un socorrista que viene en momentos de angustia que podamos estar pasando nosotros, sino que depositemos toda nuestra confianza. Eso es lo que Jesús exige del mundo, que creamos en Él, que Él es poderoso para rescatarnos, Él es poderoso para salvarnos, Él es poderoso para guardarnos de la ira de Dios. Muchos dicen que creen en Dios. La pregunta es: ¿crees en Dios o le estás creyendo a Dios? Tenemos que creer en Dios, deleitarnos en su presencia, buscar día a día de Él, verlo como supremamente deseable en nuestras vidas, que Él sea nuestro único tesoro, que Él sea lo primero que pensemos al despertar y lo último que pensemos al acostarnos. Es importante, mi amado hermano, que Dios exige que creamos en Él. Espero en Dios que este mensaje pueda ser de edificación para tu vida. Recuerda que tenemos que desear esa palabra bendita. La Biblia dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Desear a Jesús y verlo como supremamente deseable. Amén. Déjame orar por ti. Señor, te doy gracias por este tiempo, gracias por tu amor, Señor. Gracias, Señor, porque tenemos confianza en ti, Señor Jesucristo, que nos has librado de la ira de Dios, Señor. Te pedimos que nos des fuerza para seguir perseverando en este caminar, para seguir perseverando en este peregrinar, Señor, y no desmayar. Hoy bendigo, Señor, a todas las personas que están escuchando este mensaje, que sea para tu gloria, Señor, que seas tú glorificado en la persona que escuche este mensaje, Señor. Y te pido, Señor, que los alcances a ellos y a toda su familia en el nombre de Jesucristo. La gloria te pertenece solo a ti, Padre eterno. Amén y amén.